Si tú ya tienes un tiempo de formar parte de la familia de Shadow Mountain en español, tú sabes que durante el mes de enero es cuando dedicamos los últimos 2 domingos del mes para hablar acerca del tema del dinero. Y por favor, yo sé que tú has muchas veces escuchado a los pastores y a las iglesias hablar del tema del dinero. Y también sé que muy probablemente tú has escuchado a los pastores hablar del tema del dinero de una forma sacada de contexto. Todos somos testigos de esas predicaciones en donde se recalca y se enfatiza el hecho de dar, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles porque como iglesia procuramos no hacerlo desde el púlpito, pero tú sabes a lo que yo me refiero. Pero en esta ocasión, como lo hemos hecho durante los últimos 13 años de la existencia de nuestra iglesia, queremos enseñarte qué es lo que la Biblia habla o nos enseña acerca del tema del dinero. Y no lo vamos a hacer desde una perspectiva crítica, no lo vamos a hacer desde una perspectiva de abuso, mucho menos desde una perspectiva de manipulación, sino que queremos enseñarte la doctrina básica y fundamental del dinero que la Biblia enseña. Si tú me dices a mí el día de hoy, Pastor Eric, a mí no me interesa mucho el tema del dinero, yo vengo a conocer a Jesús, pero no quiero saber del dinero, porque en mi anterior iglesia me trasquilaron y me fue mal y no quiero que me vuelva a pasar en Shadow Mountain eso. Bueno, quiero que tú sepas que no podemos separar el tema del dinero del mensaje de Jesús. Porque de todas las parábolas que el Señor compartió, 38, 39 parábolas que el Nuevo Testamento nos registra, más de la mitad tenían que ver con el tema del dinero. ¿Por qué razón? Porque para Jesús fue muy importante que sus seguidores, sus discípulos, entendieran el tema de las finanzas. En otros términos, comprendieran cómo administrar las posesiones que Dios les había dado. Por eso Jesús dedicó mucha parte de sus mensajes, parábolas, enseñanzas y predicaciones para hablar acerca del tema de las posesiones terrenales. Y es interesante porque si tú buscas la palabra mayordomía en la Biblia, en nuestra versión en español, por ejemplo, no la encontrarás. La palabra mayordomía no existe en el Nuevo Testamento en español. Pero la palabra mayordomía sí está en el idioma original, en el idioma griego. Y en esa palabra de la mayordomía se envuelven muchas características de lo que es la mayordomía bíblica. Si tú te preguntas qué es mayordomía, pues a continuación verás la definición. La mayordomía bíblica es la que nos enseña cómo administrar sabiamente todos los recursos que Dios te ha dado, todas las habilidades que tú tienes, innatas o aprendidas, y todas las posesiones que Dios ha confiado en tus manos. Entonces, a pesar de que la palabra mayordomía no está en la Biblia, sí están los principios de esta doctrina, la cual tiene que ser una doctrina que todo creyente debe de conocer. Tal vez tú puedas decirme esta tarde, Pastor Eric, es que yo no tengo mucho, entonces pues yo no necesito este tema porque no tengo mucho. Pero lo poco que tienes lo tienes que administrar bien. Si tú tienes más o menos, estás en la categoría de mediano alcance, lo que tú tienes lo tienes que administrar bien. Y si tú sales de la categoría más alta y tienes mucho que Dios te ha dado, cuanto más debes de aprender esta doctrina y cuanta más razón para que tú sepas administrarla correctamente. Así es que en este primer mensaje que vamos a cubrir el día de hoy y el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, vamos a aprender acerca de este concepto de la mayordomía y cómo nosotros como cristianos debemos conocer este concepto, debemos de aplicar a nuestra vida esta doctrina y cómo debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios nos establece en su palabra. Comencemos con el primer mensaje, el cual vamos a titular Todo pertenece a Dios. Y quiero que por favor me acompañes en los campus y acá y a través de la señal, que tú me acompañes a decir todo pertenece a Dios. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Todo pertenece a Dios. Una vez más, todo pertenece a Dios. Padre, queremos comenzar, Señor, con este mensaje después de esta declaración que acabamos de hacer, que todo lo que tenemos te pertenece a ti. No nos pertenece a nosotros, Señor, te pertenece a ti. Y tú, que eres grande en misericordia, nos has confiado
estos recursos para que los administremos, no para nuestra vanagloria, no para nuestra promoción, no para nuestros intereses, sino para tu reino, Señor. Te pedimos que a través de este mensaje tú puedas hablar a nuestras vidas y corazones. Que puedas hacer, Señor, lo que ningún pastor o predicador puede hacer, y es convencer de pecado a las personas que escuchan tu palabra. Por lo tanto, te invocamos a ti, Espíritu Santo, guiador de toda verdad y toda justicia, que toques el corazón de las personas a través de la palabra, y que al final del servicio haya una persona que decida abrir su corazón a ti, o por lo menos que haya una persona que decida hacer cambios en su vida y aplique los principios que hoy vamos a aprender de tu palabra. Pedimos, Señor, que no haya ninguna obstrucción en los demás campus o aquí en el cajón, y que tu palabra fluya con libertad y que haga aquello por lo cual tú la has enviado el día de hoy. Oramos, Señor, por las personas que se encuentran enfermas. Oramos por aquellos, Señor, que necesitan respuesta. Oramos por tu iglesia en general y por sus necesidades, para que de acuerdo a tu misericordia y voluntad puedas traer sanidad, respuesta, y puedas traer paz que solamente tú puedes dar, Señor. Te amamos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por ser tan bueno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia en todos los campus decimos amén y amén. Por si no lo sabes, el dinero ocupa un lugar muy importante en la vida de todas las personas. Por ejemplo, si a ti te gusta ver noticias, ya sea en casa o cuando vas conduciendo por las mañanas, es imposible que tú no escuches un segmento llamado Finanzas. En el segmento de finanzas de todos los noticieros de cualquier idioma y de cualquier país, se habla de una sola cosa: de cómo abrió la bolsa de Nueva York en Wall Street, de cuáles son los porcentajes del S&P 500, cuáles son los porcentajes del Dow Jones y cuáles son los porcentajes de todas las bolsas alrededor del mundo. Finalmente, cuando vas de regreso a casa por la tarde, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, tú escuchas el mismo segmento diciéndote cómo cerró la bolsa de Nueva York. Es decir, todos los días el noticiero reporta a cómo abrió y a cómo cerró la bolsa de Nueva York. Ahora estamos viviendo en una época en donde no solamente uno de los indicadores financieros del mundo es Wall Street, sino que estamos viviendo en una época en donde hay criptomonedas. Y ahora en día no solamente se habla de Wall Street, sino que también de cuánto está el Bitcoin y toda la serie de monedas electrónicas que ahora en día tenemos. Que dicho sea de paso, es un manantial para la evasión de impuestos y para la defraudación fiscal, por si lo quieres saber, pero no vamos a hablar de eso. Interesantemente, el mundo gira en torno a las finanzas. La sociedad gira en torno a las finanzas. Y la vida de las personas gira en torno a las finanzas, a las posesiones y al dinero. Ahora en día muchas personas tienen un enfoque exclusivo y excesivo a la misma vez en temas de dinero. Y la preocupación de muchos es cuánto puedo ganar y cuánto provecho puedo sacar de este contrato, de este trabajo o de esta transacción. Y más pareciera que aunque somos cristianos, nuestra perspectiva de las posesiones y del dinero es más humana que espiritual. Es más de acuerdo a la tendencia del mundo y no de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Es por eso que tú y yo necesitamos aprender del tema del dinero, pero no de acuerdo a lo que un inversionista diga, no de acuerdo a lo que un financista enseña en YouTube, no de acuerdo a lo que un pastor se le ocurrió decir, sino de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en su bendita palabra. Esa es la clave del tema del manejo del dinero y de las posesiones. Todos hemos caído en esa situación, absolutamente todos. Pero la Biblia tiene una forma para enseñarnos de cómo administrar estos recursos de forma correcta. Hay algo bien interesante en el capítulo 29 del libro de Crónicas. No te pido que lo busques en el servicio,
pero sí te pido que en tu libreta de apuntes o en tu boletín, en la parte trasera de tu boletín viene una sección en blanco para que puedas anotar los versículos y los pasajes importantes de nuestro mensaje. Anota primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y te pido que cuando llegues a casa por la tarde o noche, puedas leer con detenimiento este maravilloso libro o capítulo de la palabra de Dios. Te doy el contexto rápidamente para que no te distraigas mucho. En el capítulo 29, el rey David, es el segundo rey de Israel. El rey David ha recogido toda la cantidad de oro, platas, bronce, madera, de todo tipo de maderas, todo tipo de cedros, de Líbano, y ha llamado a arquitectos, ingenieros, constructores, ha llamado a ebanistas con un solo propósito. David tiene en su corazón construir el templo para Dios. Para este entonces no existe el templo, no hay templo. Y David siente en su corazón la tremenda carga de que él vive en un palacio, pero Dios no tiene una casa donde pueda permanecer su presencia. Así es como se desarrolla el capítulo 29 del libro de Crónicas, en donde David hace todos los preparativos para lo que será la inauguración o lo que será el futuro templo construido, no por él, sino por su hijo Salomón. En esta oración maravillosa del capítulo 29 del libro de Crónicas podemos sacar prácticamente los principios que Dios desea que tú y yo conozcamos del tema del dinero. Y hay muchas lecciones más que podemos aprender de este libro. Así es que quiero que comencemos con 3 verdades que el capítulo 29 de Crónicas nos enseña acerca del tema del dinero. Y préstame mucha atención porque tu servidor disfrutó y Dios habló a mi vida en cada una de estas verdades. Y así como lo hizo conmigo, deseo que también lo pueda hacer contigo. Primera verdad que nos enseña el capítulo 29 del libro de Crónicas. Número 1, Dios es el origen de todo. Simple. Tus hijos en la primaria entienden eso. Dios es el origen de todo. Eso es la primera verdad que encontramos en el capítulo 29 de Crónicas. Es interesante porque esta verdad se viene repitiendo desde el versículo 1 de Génesis 1. Si tú lo recuerdas, no creo que sea muy difícil recordarlo, pero quiero recordarte lo que dice Génesis 1:1, lo puedes ver en pantalla. En el principio creó Dios. Quédate ahí. Solamente con ese versículo nosotros ya tenemos la autoría de Dios como el origen de todo. Solamente con ese versículo tenemos detallado de dónde procede todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros tenemos. Génesis dice que fue Dios el que creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Muchas personas preguntan, ¿qué versículo de la Biblia nos demuestra la existencia de Dios? Y es interesante porque en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar tal versículo, pero la Biblia hace algo mucho mejor. En lugar de demostrar la existencia de Dios, la Biblia nos presenta lo que Dios hizo como una evidencia de su existencia. Porque si algo no existe, ¿cómo es que de la nada se va a crear algo? Eso es imposible, eso es absurdo. Entonces, en lugar que la Biblia nos presente los argumentos de la existencia de Dios, la Biblia va directamente al grano y a la yugular y nos dice, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia da por sentada la existencia de Dios. Y en este primer versículo de entrada, la Biblia dice que fue Dios el creador y el origen de todo lo que nosotros conocemos. Todo se originó en Dios. Y es impactante porque cuando David está haciendo esta oración, David le dice a Dios, todo lo que tenemos se originó en ti. Y todo lo que estamos trayendo aquí el día de hoy se originó en ti. Tú sabes algo que a mí me impactó en la preparación de este mensaje. Imagínate conmigo por un instante lo que dice Génesis 1, 2 y 3. Durante los 6 días de la creación, Dios creó todo cuanto existe. Animales, aves, océano, día, noche, absolutamente todo. Lo categorizó, lo creó. Y al final de cada día, Dios pasó una evaluación para comprobar que todo era bueno. Pero cuando llegamos al tema de la creación de Adán y Eva, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios le entregó a Adán y a Eva la administración de todo lo que había creado. Dicho en otras palabras, Dios confió en Adán y en Eva
todo lo que había creado, desde los animales, desde las plantas, de todo lo existente, Dios se lo dio a Adán, y en lugar de que Dios se quedara con lo que había creado, Dios confió en la corona de su creación para que lo administrara correctamente. Y tú lo puedes corroborar en estos primeros 3 capítulos de Génesis, cuando Dios le dice a Adán: te voy a dar el encargo de que hagas, ponerle nombre a los animales, que distribuyas correctamente todo, ten todo en orden. Y Dios le da una serie de instrucciones a Adán, lo cual nos da a entender que Dios está confiando su creación en las manos de Adán. Y eso me impacta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que un tiempo después ellos le iban a fallar. Pero aún sabiendo que ellos le iban a fallar, Dios decide confiar esta responsabilidad sobre Adán y Eva. ¿Tú sabes lo que a mí me habla de eso de Dios? Del carácter de Dios, que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios de oportunidades. Eso me dice a mí, que servimos a un Dios de oportunidades, que servimos a un Dios que, a pesar de que tú te vas a equivocar, Dios dice: te daré la oportunidad que lo hagas. Te daré la oportunidad de que lo intentes. Sé lo que va a suceder después, lo tengo todo debidamente organizado, pero aún así yo voy a confiar en ti. Este es nuestro Dios, es un Dios de amor y es un Dios de segundas oportunidades. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Padre, por ser tan bueno. Dios es el origen de todo, iglesia. Dios es el origen de todo lo que vemos. Pero no solamente es el origen de todo lo que vemos, Dios es el dueño de todo lo que vemos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el dueño. Él es el dueño de todo. Estaba leyendo hace unos días que uno de los hombres más ricos del mundo compró otra isla en Hawái. El dueño de Facebook y todas estas redes sociales. ¿Qué va a hacer con tanto terreno? Casi lleva a comprar tanta porción de tierra de allá de las islas de Hawái. A mí en lo personal me cayó en gracia. Porque los hombres pueden comprar todo lo que quieran, pero al final el título de propiedad le pertenece a Dios. Todo es de Dios, absolutamente todo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, y me voy a referir a eso. Observa una pequeña parte de la oración de David en el versículo 11 de Crónicas 29, primero de Crónicas. David le dice al Señor: tuyo es, Señor, todo cuanto hay en el cielo y también en la tierra. Y todos los reinos que existen también son tuyos. Y escucha lo que dice David: y tú, Señor, tu Padre, estás por encima de todo. Ahí está el lugar de Dios. David le está diciendo al Señor: Señor, tú eres el dueño de todo. La tierra en la que estamos, tú eres el dueño. Las posesiones que tenemos, tú eres el dueño. El oro que te estamos veniendo a traer, tú eres el dueño de todo. Es decir, si tú te pones a pensar, todo lo que el hombre ha creado, lo ha creado a partir de una materia prima. Y esta materia prima, sea la que sea, le pertenece a Dios. Por lo tanto, ¿quién tiene los derechos de autoridad y de propiedad de todo? Es el Señor. Totalmente el Señor. ¿No te ha sucedido a ti, ya entrando en confianza, que muchas veces se viene un aire de autosuficiencia en nosotros? Logré terminar este proyecto. Logré cumplir mi sueño de esto o aquello. Logré terminar la carrera. Logré la casa que quería. Logré aquí. Logré el negocio. Logré la empresa. Logré hacer mi rancho y tantas cosas, ¿no? Pero al final del día, esas son mentiras de Satanás. Porque todo lo que tenemos es de parte de Dios. Y es por eso que tú le tienes que enseñar a tus hijos a ser agradecidos y a darle al Señor la honra y la gloria por todo lo que ellos tienen. En el caso personal con mi esposa Yami, desde que nuestras niñas están pequeñitas, están chiquitas comenzando a hablar, siempre les hemos enseñado ¿a quién hay que darle gracias? A Dios. Y hace unos días con mi hija Rebeca estábamos viendo unos videos en donde ella tenía quizás como unos 4 o 5 años y había visto unos zapatos titiantes, por decir brillantes. Y la estaba grabando en el video, eso fue hace varios años obviamente, y ella tartamudeando me decía: cómprame zapatos titiantes, papi. Y yo le decía: ¿y a quién se los vas a pedir? ¿A ti? No. Y ella entendió: a Jesús.
Y ahí fue que ya el video cambió y dale gracias al Señor por tus zapatos titiantes. Y a los días le compramos sus zapatos titiantes. Y ella riéndose viendo el video ahora que ella es una adolescente. ¿Por qué te lo cuento? Porque tú y yo debemos de enseñarle a nuestros hijos que la ropa que usan, que los zapatos caros que tienen, que las vacaciones a donde van, que los lugares que visitan, que la escuela, que aquí, que allá, que todo lo que ellos tienen proviene de una sola fuente, y esa fuente es el Señor. No robes, no usurpes el lugar del Señor. Tú como esposo, tú como padre, tú como madre, simplemente somos canales de bendición, pero la fuente no somos nosotros, la fuente es el Señor. Él es la fuente de provisión, Él es la fuente de donde emana todo lo que tenemos. Y si tú y yo le enseñamos eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando ellos vayan a la universidad, cuando ellos vuelen y alcen sus alas y lleguen a donde van a llegar y terminen una carrera y hagan aquí o viajen y hagan lo otro, ellos siempre van a tener presente al Señor como la fuente de todo lo que ellos tienen. Tú y yo no somos dueños de nada, amada iglesia. Y lo que, repito, me impacta a mí es que Dios ha confiado en nosotros los bienes con los cuales ahora tú y yo nos desempeñamos. Quiero que anotes al margen de tu Biblia o en tu libreta de apuntes Salmo 24:1, porque refuerza la oración, por cierto, del mismo autor, de David. Observa lo que dice este pasaje: del Señor es la tierra, del Señor es la tierra y toda su plenitud, el mundo y todos los changos que en él habitan. Y todos los que en él habitan. A pesar de que tú te creas ateo, tú le perteneces al Señor. A pesar de que tú rechaces a Dios y digas que es una fábula, que es un cuento, que es un invento, que no existe, di lo que tú quieras, pero al final del día tú le perteneces al Señor. Tú le perteneces a Dios. No le perteneces a las drogas, no le perteneces a una adicción, no le perteneces al mundo, no le perteneces a la parranda, no le perteneces a la bebida, ni al cigarrillo, ni a ninguna otra cosa. Al final del día, tú le perteneces al Señor. Y quiero decirte algo: el Señor ha preparado un lugar maravilloso para que tú puedas pasar la eternidad junto a Él. Dios no ha preparado un lugar para que tú estés condenado y para que tú estés separado de Él. Dios desea que tú pases la eternidad con Él, porque en última instancia tú le perteneces a Él. Y es interesante porque si yo te preguntara el día de hoy, Salmos dice que la tierra y su plenitud, ¿y qué tal los cielos? Por si eres de esas personas un poco más específicas, ¿no? Me encanta que la Biblia nos aclara en términos prácticos que tanto la tierra, los cielos y los cielos de los cielos le pertenecen a Dios. Observa lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10:14. He aquí, Señor Dios, tuyos son los cielos. ¿Cuáles cielos? La atmósfera. El primer cielo, la atmósfera. Y luego dice el pasaje, y los cielos, segundo, de los cielos, tercero. ¿Cuáles son ahí? Los cielos espaciales, los cielos de la órbita y de las galaxias. Es decir, la Biblia enseña que todo lo que hay en la tierra y aún lo que pertenece al espacio y al universo son de Dios. Le pertenecen a Dios porque Él lo ha creado. No me preguntes a mí cómo funciona lo de la Vía Láctea y los agujeros negros y todo lo demás, porque no te puedo dar una respuesta. Pero tú sabes la respuesta que sí te puedo dar. Es que la Biblia enseña que Dios controla y gobierna todo lo que existe. Y la Biblia enseña que todo fue creado por medio de Jesús y para la gloria de Jesús. Por lo tanto, Él es el dueño absoluto de lo que está dentro de la atmósfera y lo que está fuera de la atmósfera. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el dueño de todo. Tú sabes que hay una persona que tengo entendido es uno de los hombres más ricos del planeta, si no es que el más rico del planeta. Tiene un proyecto en mente que dice que no va a descansar hasta que finalmente lo haga. Y su proyecto es colonizar el planeta Marte.
y ya está comenzando a preparar las parcelas que va a vender del planeta Marte. ¿Te imaginas? La mente del hombre no está conforme con lo que tiene. Si lo poquito que tenemos ya no lo podemos administrar bien, ahora imagínate el planeta Marte. Y el hombre con este deseo, quien quiera que sea, la raza humana, con este deseo de tener propiedad sobre todo, ahora ya está haciendo planes de vender parcelas y porciones de tierra del planeta Marte. Aún en Marte todo le pertenece al Señor. Dios es el origen de todo, Dios es el dueño de todo. Y número 3, Dios es el gobernador de todo. Esta es la tercera verdad que nos enseña la oración de David de 1 de Crónicas 29. Porque cuando hablamos de gobernar, no quiero que pienses en gobierno político, como el de Cuauhtémoc Blanco que le está yendo, pero bonito ahorita. No estamos hablando de ese término político, sino que estamos hablando de que Dios es el que gobierna todo. Es decir, Dios es el que controla. Y no solamente controla, sino que Dios sostiene todo lo que existe. Observa el versículo 12 de este capítulo de Crónicas. Dice David, de ti, Señor, procede toda la riqueza y todo el honor. Y observa lo que viene después del punto y coma. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza, en tus manos está el poder. Y eres tú, Señor. No las redes sociales, no el dinero, no lo que tú quieras. Eres tú el que engrandece y eres tú el que fortalece a todos. Es el Señor el que gobierna todo. Tú sabes algo interesante, porque si te gusta la historia, tú te darás cuenta que todos los imperios que han surgido, todos, absolutamente todos, han tenido siempre la idea, la noción de conquistar y gobernar el mundo para siempre. Sucedió con uno de los primeros imperios, el imperio asirio. Luego con el segundo, el imperio babilónico, con Nabucodonosor. Luego los medos persas, con Darío y Ciro. Luego los griegos con Alejandro Magno, que cuando terminó de conquistar todo el mundo, a la edad de 33 años murió súbitamente. Luego con los romanos y toda la línea de los Césares que gobernaron hasta el año 400, 500 de la era cristiana. Y luego todos los imperios que se han levantado, los bizantinos, los árabes, el imperio inglés, el imperio otomano y todos los gobiernos actuales desde Hitler y todo lo que tú quieras. Siempre han querido conquistar y gobernar el mundo para siempre. Pero comienzan y terminan. Comienzan y terminan. No hay ni uno que haya durado más del tiempo que Dios ha establecido. ¿Y tú sabes algo? El único reino que no tendrá fin es el reino de nuestro Señor Jesucristo. El único reino que no se acabará es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único reino en donde dice la Biblia que habrá justicia de la verdadera, en donde habrá gobierno de Dios, en donde habrá paz, en donde habrá prosperidad. Y todos los anhelos que el ser humano tiene de prosperidad, de seguridad, de bienestar, todo eso no se encuentra en la política ni en los hombres, sino que se encuentra en Dios. Él es el que da eso que el hombre y la mujer tanto anhelan en su corazón. Y dice David que todo eso proviene de Dios. Dios es el origen de todo, Dios es el dueño de todo y Dios es el que gobierna absolutamente todo. Ahora yo tengo una pregunta. Ahora creo que tú ya tienes claro el tema del dinero, el tema de las posesiones. Y quiero hacerte esta pregunta para que tú medites en ella y lo hagas de una forma responsable. Quiero preguntarte, si ya entiendes que Dios es el dueño, origen y el que gobierna todo, mi pregunta para ti esta tarde es: ¿cuál es tu responsabilidad en todo esto? Porque si tú me dices, pastor, pues ya quedé muy bien librado, te equivocas. Porque quiero que escuches esto, por favor. Quiero que escuches esto y nunca se te olvide. Todos los privilegios que Dios da vienen acompañados de responsabilidades. No existen privilegios que no traigan responsabilidades. No quieras vivir en Disneyland toda la vida. No quieras vivir este tipo de cristianismo, en donde dame, vivo la vida loca y dame y aquí no pasó nada. Eso no existe. No es el verdadero cristianismo lo que tal vez tú estás viviendo. A cada privilegio de parte de Dios
se le suman responsabilidades que debemos de cumplir. Y aquí viene nuestra parte. Y David va a incluir esa lista de responsabilidades en su oración del capítulo 29 del libro de Crónicas. Observa la primer conclusión a la que podemos llegar al leer este capítulo en cuanto a nuestra responsabilidad. Número 1, la primera cosa que no quiero que olvidemos es que tú y yo no somos dueños de nada. Esa es la primera conclusión. No somos dueños de nada. Podemos tener un título de propiedad en nuestra casa. Finalmente hiciste el último pago de la hipoteca. Gloria a Dios, ya no debes casa. Pero vas a tener que pagar predial y los impuestos durante toda la vida. Y es curioso porque todo ese dinero que tú puedas pagar, a pesar de que ya no estás pagando tu casa, va para la ciudad, pero en realidad ese terreno le pertenece a Dios. Esa porción de tierra le pertenece a Dios. Número 2, es interesante porque Primera de Crónicas 29:14, observa lo que dice David. Tú eres el dueño de todo, Señor. Y esta confesión de David me parece tan genuina y sincera de su parte. David le dice, todo lo que te estamos trayendo a ti, pues es tuyo. No es nuestro, es tuyo. Es decir, de lo mucho que tú nos das, pues te estamos devolviendo una parte, Señor. La sinceridad de David en su oración me impacta. Porque David le está diciendo a Dios, todo lo que tenemos es tuyo. Entonces, ¿por qué Dios está pidiendo o por qué Dios espera que tú y yo le devolvamos algo? Porque Él quiere ver el corazón. Porque Él quiere ver la actitud con la cual lo hacemos. Porque Él quiere ver si lo hacemos a regañadientes, si lo hacemos a la brava, si lo hacemos porque nos vean o simplemente lo hacemos para honrarlo a Él. Y porque es lo correcto, porque Él lo ha pedido de esa manera. Dios desea medir tu corazón y el mío. Y David le dice al Señor, Señor, todo lo que te estoy dando junto con el pueblo es tuyo y quiero confesarlo. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo, yendo en esa misma línea, le dice a Timoteo en el capítulo 6, versículo 7 de su carta. Pablo enseña una verdad que muchos millonarios olvidan. Y yo quiero recordártela el día de hoy, por si tú la has olvidado. Escucha lo que la Biblia dice, porque nada hemos traído a este mundo. Nada. Nada. ¿Te acuerdas cuando tus hijos nacieron? ¿Lo recuerdas? ¿O te desmayaste y tuvieron que reanimarte? Dice Pablo, nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de este mundo. Puedes vestirte de la manera que tú quieres. Puedes meter en tu féretro todo lo que tú quieras. Pero escúchame, nada vas a llevarte de esta tierra cuando tu día se llegue. Hay una expresión que me llamó mucho la atención que compartía el coronel Sanders, quien como tú sabes fue el fundador de la cadena Kentucky Fried Chicken. Él siempre decía en sus reuniones de negocios y en todas las personas cuando podía lo siguiente, obsérvalo. Él decía, no hay necesidad de ser el hombre más rico del cementerio, ya que no se puede hacer ningún negocio desde ahí. Y es una gran verdad. No hay ningún millonario que haga negocios desde el cementerio. Por lo tanto, todo lo que hiciste, todo lo que trabajaste, en lo que invertiste tu tiempo, esfuerzo, dinero, toda tu vida, ¿valdrá la pena cuando mueras? Porque te digo algo, todo lo que tú y yo hagamos se queda acá, excepto lo que hagamos para la honra de Dios. Excepto lo que hagamos para la expansión de su reino. Eso, dice la Biblia, nos acompañará aún después de muertos. ¿Cuál es la primera conclusión a la que podemos llegar de la oración de David en cuanto a nuestra responsabilidad con las finanzas y las posesiones? Que no somos dueños. Entonces, si yo no soy dueño, ¿qué soy, Pastor Eric? Aquí tienes la respuesta. Conclusión número 2. Somos administradores. Di conmigo, administradores. Eso es lo que somos. Somos administradores. ¿Y qué es un administrador? Te lo explico rápidamente. Un administrador es aquel hombre o mujer que administra lo que le pertenece a otro. Eso es un administrador. Dicho de otra manera, nosotros administramos los bienes de Dios. Nosotros administramos lo que Dios nos ha confiado. ¿Y por qué lo ha confiado Dios? Porque Él sabe que tú y yo lo podemos administrar correcta y sabiamente. Dicho de otra manera,
un administrador es un hombre o una mujer de mucha confianza para Dios. Mi pregunta es, ¿estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado? Por ejemplo, ¿estás siendo tú un buen administrador con los dones que Dios te ha dado? ¿Con las habilidades que Dios te ha dado? ¿Con el matrimonio que Dios te ha permitido tener? ¿Con la familia que has procreado? ¿Con las posesiones pocas, medianas o muchas que Dios te ha confiado? ¿Con el dinero ahorrado o invertido que tú tienes? ¿Con las empresas que se han diversificado y que están generando muchos ceros? ¿Estás siendo un buen administrador de eso? ¿Con los negocios, con los planes del futuro que tú tienes, con todo tu portafolio, tanto presente como futuro? ¿Estás siendo tú un buen administrador de todos estos recursos que Dios te ha dado? Porque como lo aprendimos en nuestro mensaje anterior, Dios bendice a sus hijos no para que incrementen su estilo de vida, sino para que utilicen esa diferencia, para que utilicen ese superávit, para que utilicen esa ganancia, ese margen de utilidad, para bendecir su reino, para bendecir a otras personas y para expandir el reino de Dios acá en la tierra. Para eso Dios bendice, para eso Dios prospera. Porque es un mecanismo que Él ha establecido para que su iglesia humanamente avance y humanamente siga haciendo cosas para su reino. Vuelvo a repetirte, ¿qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado? Y por favor, no limites a los dones o al dinero o a las posesiones los recursos que Dios te ha dado. Dios te ha dado uno de los recursos más valiosos que únicamente aprecias cuando te estás volviendo viejo, y es el recurso del tiempo. ¿Cómo estás invirtiendo el recurso del tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En cosas que realmente son productivas? ¿En cosas que realmente son beneficiosas para ti, tu círculo de confianza, familia, amigos o terceras personas? ¿O en qué inviertes tu tiempo? No me respondas a mí, pero por favor medita en tu respuesta y haz cambios si los necesitas hacer. ¿Por qué te lo digo con tanta autoridad? Porque al final vamos a tener que dar cuenta de cómo administramos lo que Dios nos dio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Observa lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios. Pablo dice que es requerido de todos los administradores, de todos los que forman parte de la iglesia de Shadow Mountain en español y de toda la iglesia de Cristo. Es requerido que cada uno sea hallado, dilo fuerte, iglesia, fiel, intachable. Que sea hallado fiel en lo que hace, que sea hallado íntegro en su balance, que sea hallado correcto en sus transacciones. Es interesante porque en contabilidad, si te gusta la contabilidad, tu servidor es un área que le apasiona mucho. Hay algo que se llama evasión de recursos o distorsión de recursos. No es robo. No es que la persona robó, hurtó o quitó dinero, sino que la malversación de fondos es que el dinero que era supuesto para algo se usó para otra cosa para lo cual no estaba destinado. Eso es malversación de fondos. No es robo, no es hurto. Es que el dinero se usó para otra cosa que no fue aquella por la cual se había destinado. Si el Señor te pasara una evaluación, si el Señor te pasara el día de hoy un balance de resultados, ¿encontraría malversación de fondos en tu vida? ¿Encontraría que los dones que Él te ha dado los estás usando para otra cosa? ¿Que los recursos que te ha dado los estás usando para otro propósito? Si ese es el caso, ten mucho cuidado, porque Dios no va a permitir que tú utilices sus recursos para otra cosa que sean diferentes por las cuales Él te las dio. Por lo tanto, yo te invito a que hagas un examen de conciencia y le digas al Señor: Señor, yo he estado utilizando mal este recurso, el que sea. Yo ahora lo voy a usar a partir de hoy para tu honra y para tu gloria. Hazlo. Y yo te aseguro que el Señor va a decir: estás siendo fiel en lo que te he dado, te daré más de lo que te he dado. Número 1, conclusión 1, tú y yo no somos dueños de nada. Conclusión 2, tú y yo somos administradores de la bendición de Dios. Y número 3, anótala por favor, tú y yo somos receptores
No somos el origen de los recursos. No somos la fuente, como dijimos hace un momento. Somos receptores, es decir, recibimos de Dios la bendición. Yo no quiero, o te pido que no te creas el cuento de que tú y yo somos la fuente de los recursos, porque no es cierto. Observa lo que dice Deuteronomio 8:18, y este versículo lo tienes que tener subrayado en tu Biblia, por lo menos memorizado de preferencia. Dice el pasaje: recuerda al Señor tu Dios. Y es Dios quien está hablando, por cierto. Recuerda al Señor tu Dios. ¿Por qué tengo que recordar a Dios? ¿Por qué tengo que acordarme de Dios? Observa que hay una coma y luego viene un porqué unido. Si el porqué que viene después de la coma fuera un porqué separado, es una pregunta, como una pregunta retórica. No, no es una pregunta retórica. La respuesta viene después de la coma, por eso el porqué viene unido. Entonces Dios dice: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él el que te da el poder para hacer la riqueza. Es Dios quien te da la capacidad. ¿O te crees tú muy competente para cerrar negocios? ¿O te crees muy capaz para hacer contratos? ¿O te crees muy capaz para hacer diseños y aquí y lo demás? No olvides que es Dios quien te ha dado esa capacidad. Sea una capacidad técnica, sea una capacidad práctica, sea una capacidad de innovación, sea una capacidad de diseño, sea una capacidad en el área que tú quieras. Es Dios quien te ha dado esa capacidad. Es Dios quien te la ha dado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es Dios. Me encanta este pasaje de Deuteronomio, porque es Dios quien está pasando lectura a todo el pueblo de Israel y les dice: no se olviden de mí, porque yo soy la fuente aún de la capacidad de ustedes. Yo soy el que les da la inteligencia. Yo soy el que les da el tacto. Yo soy el que les da la habilidad. Yo soy. Y si tú eres sincero, escúchame, si tú eres sincero, yo sé que en muchas ocasiones se nos han trabado las carretas y tú has dicho: Señor, por favor, ayúdame, ilumíname. Y en el momento ha venido el respaldo de Dios. Y lo que te costaba se dio. Y lo que era complicado fluyó. Qué triste que tú digas: años de experiencia aquí, pastor. Yo me las puedo todas, las sé todas. Si con un catarro ya no te levantas de la cama. Si con una pequeña temperatura estás incapacitado un mes. En pequeñas cositas Dios dice: dependes de mí. Dependes de mí. Y puedes tener todos los millones que tú quieras. Y cuando Dios dice: hasta aquí, de ahí no pasas. De ahí no pasas. Recuerdo hace unos años atrás un multimillonario dueño, accionista mayoritario de una compañía tecnológica famosísima, que cuando descubrieron su cáncer de páncreas, inmediatamente comenzaron a buscar donadores, encontraron a uno, le pusieron el páncreas, hicieron todo, creyó que todo iba a salir bien, se volcó al budismo y fue a buscar a Buda y fue a buscar religiones en el oriente, porque de esa manera se iba a sanar. Y cuando Dios dijo: hasta aquí, de ahí no pasó. Yo te pregunto a ti: ¿de dónde viene todo lo que tú tienes? ¿De dónde proviene? Dice la palabra de Dios que Él es el que te ha dado las fuerzas. Así es que yo te pido que el día de hoy tú puedas decirle: Señor, yo ahora reconozco que eres tú el que está detrás de mí. No es ese título colgado, no son los 30 años de experiencia, no son los contactos, no son las amistades, no es esto, no es aquello. Señor, es tu gracia sobre mi vida. Señor, es tu respaldo sobre mi vida. Eres tú abriendo puertas, eres tú llevándome con las personas correctas, eres tú poniéndome la gracia que solamente tú sabes dar, eres tú llevándome al nivel que tú quieres llevarme. Eres tú, Señor, eres tú. Y antes de que vayas a entrevistarte con un potencial cliente, permanece unos 2 minutitos en el carro y pídele la gracia al Señor. Y antes de que cierres un gran contrato, dile al Señor: Señor, tú eres el que está detrás de esto. Y si tú honras al Señor en privado y en lo pequeño, el Señor te va a honrar en lo público y en lo grande. Él ha prometido que así va a ser. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Me acuerdo de ese pasaje del primer libro de Samuel, en donde Samuel se dejó ir por la pinta de los hermanos de David, parecida a la de tu pastor, pero un poquito diferente. Y el Señor le dice a Samuel: Samuel, qué equivocado estás. Tú miras lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Y ninguno de esos que han pasado, rubios, altos, guapos, lo que tú quieras, ninguno de esos es conforme a mi corazón. Hay uno más que no te han traído. Dile a Isaí que lo mande a llamar. Isaí, no lo vas a creer, pero ahorita estoy escuchando la voz de Dios que me dice que tienes otro hijo que no me lo has traído. Ah, sí, pero es que como es tan pequeño, es tan insignificante, que creí que no había necesidad de traerlo. ¿Y dónde lo tienes? Pues allá está, arreando las ovejas. ¿Pero para qué? Escoge aquí hay buenos. Aquí tienes madera. No, méndelo a traer. Mira, te voy a servir comida, está muy calientita. Escúchame, Isaí, no me voy a sentar a comer hasta que me traigas a ese que hace falta. Ve a traerlo. Van a traer a David y no me imagino cómo habrá llegado con sus fachas David. Venía del campo, probablemente en la tarde, sudado, hueliendo a oveja, sin bañarse obviamente, pequeñito, diferente a sus hermanos. Y cuando inmediatamente lo vio Samuel, vino la voz de Dios. Él es Samuel. Él es Samuel. Él. A él vas a ungir por rey. A él vas a derramarle el aceite. Porque ese que no llena tus estándares, sí llena los míos. Pero ese que no llena lo que tú ves, sí llena lo que yo veo en él. Y a pesar de que se va a equivocar 1000 veces más adelante, y a pesar que me va a ofender y va a pecar contra mí, a pesar de eso, yo he decidido amarlo a él, y he decidido darle el reino a él, y he decidido prosperarlo a él, porque veo su corazón. ¿Cómo está tu corazón con Dios? Por eso a mí no me sorprende nada que cuando David ya era un hombre viejo y a punto de morir, le dice a Salomón: Salomón, todo lo que yo he logrado hacer en vida se lo debo a Dios. Y tienes todo lo que necesitas para la construcción del templo. Y si te llegara a hacer falta dinero, oro, plata, madera, yo de mis bodegas personales estoy dispuesto a vaciar todo con tal de que Dios tenga una casa para él. Usa todo lo que tengo, Salomón. Usa todo lo que tengo para la gloria de Dios. Ahí tú puedes ver dónde estaba el corazón de aquel pastorcito de ovejas. Ahí puedes ver dónde estaba la voluntad de aquel jovencito. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? ¿Está en las posesiones? ¿Está en la riqueza? No me malinterpretes, sigue soñando con hacer grandes cosas para Dios. Sigue soñando terminar esa carrera de administración, esa ingeniería. Sigue soñando terminar esa carrera de medicina. Van a ser 12 años, pero después va a venir una bendición sobre tu vida. Y vas a poder hacer viajes misioneros. Y vas a poder operar a personas. Y vas a poder hacer campañas médicas. Y no vas a cobrar. Y vas a llevar la palabra y la carrera de medicina, la carrera de enfermería. Dios te va a usar. Pero ¿dónde está tu corazón? Dile al Señor: Señor, yo he tenido mi corazón un poco desviado. Pero ahora entiendo que tú eres el dueño de todo. El carro que te está esperando al salir del servicio es del Señor. La ropa que traes puesta es gracias a Dios. La colección de zapatos que tienes, mujeres que ya no caben, es del Señor. Tu armario, que no sé cómo puedes entrar ahí porque es misión imposible entrar y salir con vida. Es gracias a Dios. Y en la medida que tú reconozcas a Dios en tu vida, en esa medida tus prioridades van a estar bien enfocadas en este nuevo año. Termino con una última pregunta antes de que tú te vayas. Después de todo lo que hemos visto que son las responsabilidades, o mejor dicho, las conclusiones de Dios y las responsabilidades nuestras,
me queda una última pregunta que hacerte. ¿Cuánto debemos darle a Dios? ¿Cuánto debemos de darle al Señor entonces? Y si tú me dices, pastor, pues yo vengo asustado de mi anterior iglesia porque mi pastor anterior solo del diezmo hablaba. Por cierto, hace unos días me contaron un chiste que te lo quiero contar porque me hizo reír mucho. Me dice un miembro de la iglesia, imagínate, miembro de la iglesia, líder de tu iglesia, me dice, pastor, ¿usted sabe cuáles son los tacos preferidos de los pastores? Y yo bien inocente le digo, pues tacos al pastor. No, me dijo, los tacos de diezmillo. Y me acordé de la carnicería donde voy a comprar carne que dice diezmillo. Y le dije, que el Señor te perdone, Padre, que le parta un rayo, que le caiga juicio del cielo. No, no te creas. Es un buen amigo, dicho sea de paso. Todos traemos ese background o esa historia. Pero cuando tú entiendes todo lo anterior, ya el diezmo no entra en la escena. Porque si tú me dices, mi responsabilidad es el 10%, es todo. Pero ¿sabes cuál es la mejor parte? Que Dios no te exige todo. Él no te pide todo. Porque Él es dueño de todo. Él solo quiere ver la actitud y la disposición con la cual tú le das. Porque esa disposición hablará en dónde está tu corazón. Esa disposición le mostrará a Él si realmente le amas aquí adentro o simplemente le amas por acá. Y oro a Dios que tú y yo pasemos ese examen. Oro a Dios que nos suceda lo mismo que sucedió hace un tiempo atrás. Te cuento rapidito. Vino una auditoría del Departamento de Inmigración a nuestra iglesia. Muy probablemente por los misioneros que se les transmitan visas tanto para venir como para salir. Por todo lo que hacemos, llegó una auditoría del Departamento de Inmigración. Y venía la persona, una mujer, venía como una auditora, ya te imaginas, ¿no? Pocas palabras y al grano. Y cuando entró y pidió esto y pidió aquello, inmediatamente me llamaron para que yo atendiera la reunión. Y vio al departamento de finanzas de tu iglesia. Y vio al departamento administrativo de tu iglesia. Y vio todo en orden. Y se le preguntó, ¿qué quiere que le traigamos? Pida el año, el documento, la forma, pida lo que quiera, que ahorita lo va a tener. La persona le cambió el semblante, vio alrededor y dijo, no, he visto lo que tenía que ver, no hay más preguntas que hacer. Anotó unas cosas en su folder, cerró su folder y dijo, gracias por su tiempo, me voy. Y se fue. ¿Por qué? Porque todo lo que vio estaba bien. No había nada más que preguntar, no había nada que esconder. Éramos libros abiertos para ella. Eso mismo desea el Señor de ti y de mí. Que seamos libros abiertos para Él. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Nos confronta a ser mejores y nos confronta a ser verdaderos cristianos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer los cambios que debemos de hacer. Muy probablemente hay personas que tenían sus prioridades invertidas o sus enfoques distorsionados. Pero tu palabra nos ha dado la medida y nos ha puesto el estándar de lo que tú deseas de nosotros. Permite que podamos hacer un buen trabajo llegando a ese estándar que tú deseas. Y sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo lo vamos a lograr, Señor. Hoy nos vamos a casa recordando que todo
lo que tenemos es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Absolutamente todo es tuyo. Y te damos gracias por ser tan bueno y por confiar en nosotros para que lo administremos sabia y correctamente.